Vamos a la clase de hoy. Bueno, el tema que corresponde al día de hoy es lo que se llaman diodos, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de la parte conceptual. Luego, posteriormente, vamos a hacer un par de ejercicios relacionados con esta parte, ¿sí? Y bueno, para lo que es la parte del laboratorio, entonces les voy a solicitar un par de componentes. En este caso son bastante sencillos de conseguir. También están dentro de la lista de materiales que son los diodos, ¿sí? Los diodos comunes que nosotros llamamos diodos de silicio. También tenemos lo que son los diodos LED y lo que es el diodo Zener. Entonces, toda esta parte va a estar relacionada en la parte del laboratorio, ¿ya? Que es bien importante. Y vamos a ir viendo algunas características importantes con respecto a lo que son estos componentes denominados diodos. Bueno, vamos a comenzar a qué se refiere. Primero vamos a hablar de la parte conceptual de lo que son los semiconductores. Entonces, ustedes ya deben saber, ¿no es cierto? Como ya han llevado lo que es química, em, química general, entonces deben saber lo que existe dentro de la parte de la tabla periódica. Existen elementos metálicos, no metálicos, y en este caso también tenemos eh, algunos componentes que son de ambos, ¿no es cierto? En este caso, tenemos los siguientes elementos, los que son denominados conductores, semiconductores y aislantes. Entonces, los conductores son aquellos que permiten el paso directo de la corriente, ¿sí? A través de sus átomos, ¿no es cierto? A través de las moléculas que se encuentran ahí con el movimiento de electrones. Luego tenemos los elementos semiconductores. Los elementos semiconductores se refieren básicamente a que existen lugares en los cuales nosotros podemos utilizar estos componentes como conductores o como aislantes. Aislantes son aquellos elementos que por sí mismos, ¿sí? Por sí mismos no presentan ningún tipo de conducción, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir dando ejemplos por el caso. Por ejemplo, un conductor. Podríamos hablar de un cable de cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú estás agarrando un conductor que está atravesando lo que es la corriente eléctrica, entonces la corriente ya sea AC o de tipo DC. Entonces, cuando tú vas a agarrar este elemento, posiblemente entonces sientas esa sensación, ¿no es cierto?, de la corriente que se está induciendo. En este caso podemos hablar de la parte de digámoslo así, materiales como el cobre, que son los que normalmente utilizamos cuando nosotros estamos conectados a una red eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en nuestros hogares, todos y cada uno de ustedes deben tener, digamos, una sección en donde nos dan la distribución eléctrica y a través de esa distribución eléctrica nosotros tenemos que conectar diferentes cables a nuestro hogar, ¿no es cierto? Estos pueden ser de mayor o menor grosor. Y de acuerdo a aquello, entonces nosotros tenemos las instalaciones eléctricas de nuestro hogar. Ahora, si nosotros utilizamos digamos, estas instalaciones eléctricas, entonces sí, nosotros colocamos, qué sé yo, digamos, nuestra mano, nuestro dedo en uno de estos conductores, entonces posiblemente esa corriente va a transmitir a través de nosotros, porque también los seres humanos somos considerados como conductores. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta y también en el momento que nosotros estemos utilizando tensiones eléctricas y corrientes eléctricas, entonces también tenemos que tener el cuidado necesario, especialmente si estos son elementos que son de tipo alterno y si las corrientes son altas, entonces sí nos pueden llegar a afectar, ¿no es cierto? Si las corrientes son bajas o pequeñitas, entonces seguramente vamos a sentir a lo mucho como un cosquilleo,
pero si son demasiado altas, entonces ahí también podemos llegar a tener inclusive paros cardíacos, ¿no es cierto? Por eso es que existen personas, por ejemplo, cuando sufren accidentes de tipo eléctrico, pueden llegar hasta quemarse, ¿no? Entonces eso tenemos que tener bastante cuidado en el manejo de corrientes eléctricas altas, ¿ya? Entonces eso para que lo consideren y tomen en cuenta, jóvenes. Cuando hablamos de semiconductores, lo que nos referimos específicamente es a que estos elementos, ¿sí? Nosotros decidimos en qué momento pueden actuar como conductor o en qué momento pueden utilizarse como aislante. ¿Qué son los aislantes? Son aquellos elementos que no permiten por sí solos el paso de la corriente. Podemos hablar, por ejemplo, de un elemento de mica, de vidrio, podemos hablar, por ejemplo, de elementos como la madera, plásticos, etcétera, ¿no? Entonces son elementos en los que si tú utilizas la corriente eléctrica, entonces no van a inducir a nada a través del cuerpo en el cual nosotros estamos utilizando, ¿no? Entonces vamos a hablar también de lo que es un elemento semiconductor, que es el silicio. El silicio ustedes igual ya lo conocen, ¿no es cierto? Está dentro de la tabla periódica y alrededor está formada estructuralmente por átomos, ¿no es cierto? Y estos átomos tienen varios electrones. Entonces están formados de la siguiente manera. Esta es la estructura del silicio. Generalmente lo que pasa con el diodo es que está formado de lo que es el componente conductor, ¿sí? Y el componente no conductor. Entonces, cuando nosotros hablamos del diodo, es aquel que permite la circulación de corriente entre sus terminales, ¿sí? En un solo sentido, ¿ya? En un solo sentido. Es decir, si la corriente circula, ¿sí? De positivo a negativo, entonces se introduce a través del diodo, ¿sí? Circula la corriente y es como si estuviéramos conectados a un cable, ¿ya? A un cable. Ahora, si lo conectamos la corriente en el sentido contrario, entonces, ¿qué va a suceder? No va a existir ningún tipo de conexión, ¿sí? No va a existir ningún tipo de conexión y por lo tanto, en este caso, no va a existir la circulación de corriente y va a ser como un circuito abierto. Enseguida vamos a hacer el ejemplo práctico para que se entienda mejor. De todas maneras, acá está, ¿no? La parte conceptual. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una corriente mayor que cero, es decir, que está circulando la corriente, pero no tenemos lo que es el voltaje, ¿sí? Entonces la resistencia es cero, ¿sí? La resistencia es cero. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a utilizar lo que es un diodo, está circulando la misma cantidad de corriente como si no existiera ningún tipo de resistencia, ¿sí? Es como si fuera solamente un cable. Luego tenemos también cuando la resistencia es nula, es decir, que sí existe voltaje, pero la circulación de corriente es en forma inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? La resistencia se vuelve infinita, es decir, que por más que esté conectado, entonces la circulación de corriente no va a existir a través de ese circuito, ¿no? Entonces, va a formar una resistencia demasiado alta en la cual no va a permitir que circule la corriente a través del resto de los componentes, ¿no? Acá también tenemos la parte de simbología, ¿sí? La parte positiva es aquella que tiene, ¿sí? Que tiene esta forma. El diodo en realidad tiene esta simbología que es en forma de una flecha rellena y con una línea vertical por delante. Entonces, lo que está por detrás se llama ánodo, que es la parte positiva, y lo que está en la parte negativa se denomina cátodo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tomar en consideración cuando hagamos algunos ejercicios relacionados con lo que son los diodos. Cuando hablamos de los diodos, hablamos de la unión P y N. ¿A qué se refiere? A que tenemos una parte negativa y otra parte positiva. Por eso mayormente denominamos P y N.
¿ya? Entonces, existen diferentes formas en las que se tiene un diodo, ¿sí? Puede ser un diodo vertical o puede ser un diodo plano. Entonces, dependiendo del tipo de diodo que nosotros vayamos a utilizar, entonces podemos utilizar cualquiera de los dos. El más típico es el primero, del inciso A, el diodo vertical, donde tenemos una sección N y tenemos una sección de tipo P. Luego, cuando nosotros queremos ver el funcionamiento de un diodo como tal, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ir viendo es cómo funciona de forma interna. Entonces, para eso tenemos lo que es este diodo, ¿no es cierto? Acá está la simbología y esta es la forma interna en la que se trabaja el diodo como tal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una parte positiva, una parte negativa y una barrera de cruce que se denomina que está en medio, ¿sí? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, cuando nosotros inducimos, ¿sí? Nosotros inducimos lo que es la corriente eléctrica, ¿sí? De acuerdo al sentido en el cual se encuentre, entonces vamos a ir viendo cuál va a ser el movimiento de los electrones, si va a tener, digamos, un sentido más positivo o más negativo. A ver, vamos a ver acá, de acuerdo al ejemplo, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros tenemos las dos zonas, denominamos huecos a la parte positiva y denominamos electrones a la parte negativa. Entonces, cuando nosotros provocamos lo que es el movimiento de los electrones a través de la corriente eléctrica, entonces los electrones se van combinando con los huecos. Es decir, recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos un positivo y un negativo, entonces se van a atraer, ¿no es cierto? Y si son del mismo tipo, entonces se van a repelar. Eso es, digamos, uno de los principios que nosotros tenemos de la electricidad. Ahora, por ejemplo, si va a haber movimiento de los elementos positivos, entonces los electrones automáticamente se van a mover hacia donde exista mayor cantidad de positivos y viceversa, ¿no? Los negativos van a también intercambiar y va a existir un movimiento frecuente en ambas zonas, de tal manera que la corriente va a circular de una forma fluida, ¿sí? Por así decirlo, va a circular el 100% de la corriente, ¿sí? A través del dispositivo, como si no existiera ningún tipo de resistencia interna. Ahora, a este movimiento que nosotros colocamos o hacemos énfasis, se denomina de dos tipos. Se denomina polarización directa y polarización inversa. ¿A qué se refiere, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esto? Acá nosotros tenemos una zona P, tenemos una zona N y tenemos una zona de agotamiento, ¿sí? O la parte de la barrera que les había indicado, ¿sí? Que son los elementos que permiten que circule o no los electrones a través del dispositivo. Y de acuerdo al sentido que nosotros le vayamos a dar, entonces podemos ir viendo, ¿sí? Si existe o no la parte de corriente eléctrica a través del dispositivo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a todo aquello, ¿sí? Podemos ver si es que la barrera que nosotros tenemos ha sido sobrepasada por los componentes P y N, ¿ya? Ahora, si existe circulación de corriente a través del dispositivo en un mismo sentido, fíjense, acá nosotros tenemos una fuente de alimentación de tipo DC, ¿sí? Y la parte positiva se conecta con el positivo del dispositivo y la parte negativa se conecta con la parte negativa del dispositivo. Entonces, ¿esto qué significa? Que va a existir la polarización directa. ¿Por qué? Porque va a haber circulación de corriente. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Como les indico, la parte positiva está conectado con la parte positiva, existe movimiento, ¿sí? De lo que es la parte de los huecos,
hacia este sentido y los electrones también se van desplazando, ¿sí? De la misma manera por la ley de atracción. Lo mismo sucede con la parte negativa, entonces van a existir movimientos de electrones en sentido contrario y a través del dispositivo se van a ir recombinando de tal manera que va a existir el vencimiento de lo que es la barrera como tal, ¿no? Entonces esta barrera se rompe y los elementos que están por dentro van a ir circulando tanto de forma positiva como de forma negativa y de esa misma manera va a circular la parte de los electrones a través del circuito como tal, ¿no? Y acá está, ¿no? Acá está la parte en la que podemos visualizar eso. Otra forma de demostrar, por ejemplo, lo que es la polarización directa, ¿sí? Aquí lo tenemos un poquito más clara, es que el movimiento, por ejemplo, de lo que son los electrones, estos puntitos verdes que nosotros tenemos acá, ¿sí? Son el movimiento de los electrones. Los electrones circulan a través de la fuente de alimentación, ¿sí? Se van y van por la parte N, ¿sí? La parte N. Y como existe movimiento de electrones, entonces estos sobrepasan la barrera y van a rellenarse con lo que es la parte P. Y lo mismo va a suceder con la parte B. La parte P va a existir atracción de estos elementos y se va a ir a la parte N. Entonces, con esto va a circular, digamos, todos estos electrones y va a completar el círculo de lo que es el circuito, ¿no es cierto? Va a ser una forma de circular la corriente a través del dispositivo como tal. ¿Ya? Ahora también existe lo que se denomina polarización inversa. ¿A qué se denomina polarización inversa? Es la conexión contraria a lo que habíamos visto. Por ejemplo, en este caso podemos observar que tenemos un circuito, ¿sí? Tenemos un circuito que la parte negativa de la fuente de alimentación está conectada a la parte positiva de nuestro diodo. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a suceder? Como esta parte es negativa, entonces va a existir atracción de los huecos, pero hacia una de las terminales, ¿sí? Por lo tanto, se van a pegar más hacia las terminales. Lo mismo va a suceder con la parte positiva. La parte positiva, como existe atracción hacia el lado de una de las terminales, entonces se van a alejar más estos elementos, de tal manera que se van a pegar más a la parte de terminal de cada uno de los dos lados que nosotros tenemos y no va a existir la circulación de corriente como tal, va a quedar un vacío por aquí al medio, ¿sí? Y va a ser como un circuito abierto, de tal manera que no va a circular la corriente completando el circuito. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Eso se denomina, por si acaso, polarización inversa. O también en algunos casos le dicen polarización indirecta, ¿sí? Aquí está, ¿no? De forma gráfica, la zona que nosotros tenemos se hace más grande, la barrera que tenemos entonces se vuelve mucho más grande y si ustedes se fijan, la parte negativa, como les había indicado, se queda ahí mismo, ¿sí? Se queda y va circulando hacia el lado positivo por la ley de atracción. Y lo mismo va a suceder acá, ¿no? Los electrones se van a quedar en esta zona confort, donde han encontrado la mayor cantidad de huecos, ¿sí? Para lo que es, digamos, el movimiento que tenemos para los electrones, ¿no? Y se van a quedar ahí y no va a existir movimiento en ambos sitios, ¿ya? Esa es la explicación que nosotros podemos dar para la polarización inversa. Sí, aquí también tenemos la parte del gráfico como tal, donde no existe ningún tipo de flujo de corriente y queda más o menos así, ¿no? En la parte del medio queda un vacío y la parte externa, entonces está tal como se visualiza en este momento. Ok, lo que vamos a hacer en este instante, ¿sí? Para hacer un poquito la prueba, ¿ya? Bueno, me olvidé decirles, ¿no? La anterior semana que compremos lo que son los componentes, pero no se preocupen, yo les voy a explicar para que ustedes en casita puedan hacer esta parte que no es nada complicado.
Sí, y más bien si es que tienen alguna consulta, entonces lo podamos resolver en este momento. Vamos a hacer dos pequeñas prácticas. La primera vamos a hacerla con Proteus y la segunda la vamos a hacer con nuestro multímetro y bueno, si tenemos diodos LEDs en casa o diodos de silicio, entonces está perfecto. Y si no lo tienen, no hay problema. Entonces lo pueden comprar en el transcurso de estos días, que no les va a costar muy caro. Cada diodo está alrededor de 50 centavos más o menos. Y los LEDs, si más no me equivoco, igual cuestan 50 centavos o cuestan 3 por un boliviano o 4 por un boliviano, ya dependiendo del tipo de LED. Enseguida les voy a mostrar, no se preocupen. Ya lo que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Es abrir el Proteus, ¿ya? Vamos a abrir el Proteus, chicos. Y en el Proteus vamos a hacer la prueba, lo que les acabo de decir, ¿no? Vamos a ver la parte de circulación de la corriente como tal y vamos a ir viendo, ¿sí? Si está bien lo que les había indicado, si es que está circulando corriente en polarización directa y si no está circulando corriente en polarización inversa. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Como ya sabemos manejar lo que es el Proteus, entonces simplemente vamos a darles algunas indicaciones para que ustedes en casita lo puedan realizar mucho más fácil. ¿Ya? Ya. En este caso, por si acaso, acá lo que ustedes tienen que hacer es buscar, a ver, les voy a compartir una pantallita. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este circuito, ¿sí? En Proteus, ¿ya? Ustedes lo van a realizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, vamos a tener una resistencia R que vale 220 ohmios, ¿ya? Luego vamos a tener un diodo, bueno, lo van a buscar como diode, ¿ya? El 41007 lo pueden utilizar o cualquier diodo. Que diga diode, entonces tranquilamente cualquier diodo les va a servir. Luego vamos a tener una fuente de alimentación de voltaje. Esto igual no es muy imprescindible, pero nos va a servir, por ejemplo, una fuente la vamos a poner de 5 voltios, y posteriormente lo podemos cambiar a 9 voltios, ¿ya? Y vamos a ver la diferencia. Ahora lo que vamos a hacer la prueba es lo siguiente. Vamos a tener acá el diodo, la resistencia y vamos a conectar lo que es el voltímetro. Sí, vamos a colocar acá el voltímetro al lado de la resistencia. Ya saben que el voltímetro se conecta en paralelo. Y también vamos a colocar un amperímetro de la misma manera, ¿no? Donde está circulando, una vez que termine de circular, acá, antes de la resistencia, le vamos a colocar el amperímetro y vamos a ver cuánto de corriente está circulando a través de nuestro diodo, ¿sí? Primero vamos a trabajar con 5 voltios. Esto lo voy a borrar para que no se confunda, ¿ya? Y luego vamos a verificar. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes es hacer esa simulación en lo que es el Proteus, ¿sí? Y me van a mandar una capturita de pantalla de lo que les sale, ¿ya? Tanto del amperímetro como del voltímetro. No se olviden que esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. La simbología igual, ya la han visto. Les voy a volver a repetir acá. Y a ver, Hola, hola, ¿sí te escucho? ¿puede hacer un ejemplo en el Proteus? O es un... Es que justamente ese es el objetivo, que ustedes lo hagan. Ahora, si es que no lo pueden hacer en el tiempo que les voy a dar, entonces lo vamos a hacer conmigo, no se preocupen, ¿ya? De todas maneras, fíjense, este es el símbolo. Este es el símbolo que les va a aparecer, ¿ya? Este es el símbolo.
Esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Eso es lo único que tienen que saber. La parte positiva y la parte negativa. ¿Ya? De todas maneras, para que tengan mayor ayuda, entonces les voy a pasar en este instante este documento y lo puedan realizar ustedes. Entonces, no se preocupen, como les digo, en este momento yo voy a realizar juntamente con ustedes lo que es el ejercicio, pero primero me gustaría saber si se ha comprendido o no, y también ahí yo voy a ver cómo van con el uso de herramientas como lo que es el Proteus. El circuito es bastante sencillo. Si ustedes se fijan, para lo que es la parte del voltaje, entonces igual ya saben colocar ustedes, lo habíamos hecho en clases anteriores, la parte de resistencia igual, lo cambian el valor y lo que es la parte del diodo, lo van a buscar como diode y lo van a poner como 41007. Y ese es el diodo que vamos a utilizar o simplemente como diode. Y ahí les va a dar varias opciones y pueden utilizar cualquiera. No, no van a tener mayor inconveniente. Les va a aparecer el símbolo como tal. A ver, intentaremos hacerlo, chicos. Ahora, si no lo logramos, entonces juntamente conmigo lo vamos a hacer. No se preocupen. Tampoco es que les voy a dejar hacer ustedes todo y si no pueden, ahí lo dejamos. No, no, ¿ve? Entonces siempre les voy a tratar de colaborar con todo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, intentaremos hacerlo. Intentaremos hacerlo. Ahorita tenemos 8:46, ¿ya? Hasta sería como 9:40, 9 menos cuarto. Hasta las 9:05 sería que lo logremos, chicos. Es un circuito bastante pequeñito. A las 9:05 me lo envían. Y si es que no pueden, entonces ese mismo ratito lo vamos a resolver, ¿ya? Ahí están los datos. Comenzaremos, chicos, ¿ya? ¿Está bien? O no sé si hay alguna consulta, tal vez. ¿Está bien, verdad? Ok, chicos. Entonces, hasta las 9:05 nos daremos para completar este pequeño ejercicio y después lo vamos a hacer conmigo, ¿ya? Muy bien. Abrimos un nuevo archivo. Ahí está. Bueno, acá lo que vamos a hacer es lo que habíamos indicado. La letra P, no se olvide. Ahí nos va a mostrar esta parte y lo que habíamos indicado, ¿no? Vamos a necesitar lo que es una resistencia, una fuente de alimentación y lo que es un diodo como tal. Entonces, el diode lo podemos poner como diode, lo que ya les había indicado, diode. Y ahí les va a aparecer diferentes opciones. Entonces aquí, por ejemplo, dice valves. Entonces, este es el que van a utilizar, device, el que les había indicado, ¿no? El símbolo que corresponde es de tipo genérico, ¿ya? Ahora, este pueden utilizarlo. Ahora también ya hay diodos que son, ya vienen con lo que es la parte de información completa. En este caso, yo ya les había dado una codificación. Luego les voy a indicar a qué se refiere. A ver, le vamos a decir primero aceptar. También lo podemos buscar de la siguiente manera, ¿no? El mismo diodo, que es también genérico, como 41007. Directamente, bueno, en este caso no me aparece la parte de categorías, pero en este caso lo que es el diodo genérico, eso es lo que vamos a utilizar. Acá, muy bien, luego de poner diodo, le ponemos también lo que es la parte de resistencia. Ya saben, como poner res es más que suficiente, le ponemos aceptar. Luego también le ponemos la fuente de alimentación, que sería mm, B device. A ver, lo vamos a poner acá como BAT. Podemos utilizar una batería directamente, como lo que ha hecho la mayoría. Una batería, un device, ¿sí? Esto es de tipo DC, entonces cualquiera de los dos pueden utilizar, no hay problema.
Ahí está. Este es el que vamos a utilizar nosotros. O también pueden utilizar este, no hay ningún problema. Entonces vamos a utilizar este. Ya, listo. Entonces ya tenemos los tres elementos que vamos a utilizar. Vamos a poner el diodo. Ahí está. Ahora para que se vuelva un poquito más grande, pueden utilizar la parte de la ruedita del mouse o también acá le pueden poner en modo acercar para que se vea más grande su imagen, ¿no? Luego también tenemos lo que es la resistencia. ¿Sí? Vamos a voltear la resistencia para que sea más cómodo y lo ponemos la batería. ¿Ya? De esa manera lo podemos trabajar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es conectar la parte positiva del diodo, la parte negativa a lo que es la resistencia y la resistencia a lo que es cerrar el circuito. Acá modificamos, no son 12 voltios, son 5 voltios. Le ponemos de esa manera. Le ponemos acá, en vez de 10K, le ponemos 220 ohmios. Le decimos aceptar. Y finalmente, acá como habíamos indicado, podemos utilizar la parte de instrumentos del multímetro. ¿Sí? En este caso podemos utilizar, por ejemplo, ¿dónde está la parte de instrumentos? Voltaje corriente, aquí está. Ponemos el voltímetro, que es de tipo DC. Y luego también ponemos el amperímetro de tipo DC. Ahora, como no estamos utilizando una corriente muy alta, entonces podemos cambiar lo de amperios a miliamperios, ¿sí? Para que se note la diferencia. El voltaje no hay mayor problema, estamos utilizando el mismo valor. Ahora no se olviden de esta parte, entonces como es una conexión en serie, entonces tenemos que también utilizar nosotros la conexión en serie como tal, ¿no? Entonces vamos a colocar esto en medio, ¿ya? Ahí conectamos. Ya está. Ahora también vamos a conectar lo que es el voltímetro. Listo. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo correr. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos 4.27 voltios y tenemos una corriente de 19.4 miliamperios. Algunos que les ha salido un valor bastante bajo en lo que es la parte de corriente, entonces lo pueden corregir, lo pueden cambiar a miliamperios para que se note mejor, ¿no? Generalmente eso es lo que va a suceder. Que la circulación de corriente que vayamos a tener entonces va a ser bastante bajita debido a que el valor de la batería que nosotros tenemos es igual bastante baja, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y considerar. ¿Ya? Entonces, bueno, lo mismo, sí, absolutamente lo mismo hacemos, pero con lo que es la posición invertida de lo que es el diodo. Esto entonces lo podemos quitar y lo único que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Como ya tenemos el diodo, entonces simplemente vamos a poner el diodo y lo vamos a cambiar de posición, ¿sí? Lo vamos a rotar, girar 180 grados. Listo. Ahí lo rotamos, colocamos la posición. ¿Listo? Y hacemos correr. Fíjense, 0 miliamperios, 0 voltios. Entonces, ¿qué significa? Que no está dejando circular el diodo a la corriente ni el voltaje al circuito en completo, ¿no es cierto? Eso es lo que significa. Entonces, acá nosotros podemos ver que tenemos polarización inversa. ¿Por qué? Por la conexión que nosotros tenemos de la batería, que sería en positivo, y eso que sería en negativo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, también nosotros vamos a ir viendo, bueno,
Esto, como les había dicho, es un pequeño ejercicio para que no nos aburramos con la teoría. Bueno, vamos a cambiar nuevamente, vamos a irnos a la teoría. No sé si hay alguna consulta, así ha quedado claro cómo se debería de haber hecho el armado, digámoslo así, del circuito. Porque este pequeño armado igual, ustedes lo van a hacer en casa, pero de forma física, ¿ya? Entonces van a agarrar un diodito y luego de agarrar el diodito van a conectar una fuente de 5 voltios, ¿sí? Y me van a medir lo que es, especialmente lo que es el voltaje, ¿no? Y ya saben también la parte de corriente tiene que estar en miliamperios, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? Lo que hay que hacer o lo que se ha hecho. Está claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya vamos a continuar. Vamos a ir viendo la siguiente parte. Muy bien, luego de haber realizado el pequeño ejercicio, lo que tenemos que ver también son algunas de las características que nosotros tenemos en lo que es corrientes y voltajes. A ver, me dice acá una pregunta. En el ejercicio están dos resistencias. En el Proteus no se pone dos resistencias. Bueno, acá en realidad esto no es una resistencia. Si tú te fijas, acá tenemos una sola resistencia. Esto que ves acá, este grande, es el diodo, ¿sí? Es el diodo y esta es la fuente de tensión, ¿ya? No son dos baterías, no son dos resistencias. Simplemente es el diodo, una resistencia y la fuente de tensión, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora sí, ¿quedó claro? Ok, muy bien. Está bien. Está bien que pregunten esas cosas, chicos. Siempre que tengan alguna duda, pregunten, ¿sí? Así podemos aclarar y de todas maneras, si tienen alguna, digamos, alguna consulta, entonces siempre pueden hacerlo. Muy bien, vamos a ver la parte de características de tensión y corriente. En la parte de tensión y corriente, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Ustedes se fijan acá, tenemos la corriente, tenemos el voltaje. En el caso de lo que se llama polarización directa, tenemos lo que se llama una zona de polarización directa, PD, ¿ya? Polarización directa, y tenemos una región de corte, que es la polarización inversa. Y tenemos también una región de conducción de polarización inversa. Eso todavía no lo vamos a ver en este instante. Les voy a explicar de qué se trata. En el caso, por ejemplo, de los diodos, ¿sí? Como es un componente, se dice que cuando nosotros utilizamos lo que es un diodo, se tiene un voltaje mínimo o un voltaje de arranque, ¿sí? Que es igual a los 0.7 voltios. ¿Eso qué significa? Que nuestro diodo no puede funcionar, ¿sí? No puede funcionar si tiene un voltaje debajo de los 0.7 voltios. Si nosotros le ponemos 0.7 voltios, recién funciona nuestro diodo. Si tiene menos valor que el de 0.7 voltios, entonces no va a funcionar. Esto en el caso de los diodos de silicio, ¿ya? Ojo, en los diodos de silicio, que son los que normalmente utilizamos. Había anteriormente lo que se denominan diodos de germanio, pero esos eran pues en épocas de nuestros abuelitos. No sé si ustedes en casa o tal vez en algún momento han debido ver esos televisores antiguos, recontra antiguos en los que, a ver, les voy a poner un ejemplo, digamos, un programa bastante visto que es El Chavo del Ocho, ¿no? Alguna vez ustedes han debido ver ese programa y cuando han debido ver ese programa, se han debido dar cuenta que cuando ellos miran la televisión tienen esos televisores que se cambian no con control remoto, sino con manijas que se manejan desde ese lugar. Ese tipo de aparatos jóvenes utilizaban lo que son los diodos de germanio. Otro tipo de aparatos también es las radios que son bastante antiguas, que son de la misma época, ¿sí?
Si ustedes ven igual el mismo programa, se van a dar cuenta cuando visualicen sus radios. Entonces, ese tipo de radios son los que utilizaban los diodos de germanio, ¿ya? En ese momento se utilizaba todavía. Hoy en día no se utiliza tanto, ¿sí? Lo que se utiliza es diodos de silicio. Inclusive si ustedes van a lo que es las electrónicas y les preguntan, ¿me da un diodo de germanio? Entonces les van a decir, ¿qué? Eso ya se ha dejado de fabricar hace años, les van a decir. Actualmente no van a encontrar. Tendrían demasiada suerte si encuentran un diodo de germanio, pero lo dudo mucho. Pero de todas maneras, hagan el experimento en el momento que vayan a comprar sus componentes, pregunten por los diodos de germanio y más que seguro que les van a decir que ya no los venden, que estos diodos se fabricaban hace muchos años y después ya los han dejado de fabricar, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere esta curva que nosotros tenemos acá? Es lo que les había indicado, ¿no? Una vez que nosotros tenemos el valor de 0.7 voltios, la corriente se maximiza al punto más alto, es decir, que circula totalmente la corriente. Es como si no existiera una resistencia en medio. No se olviden que todos y cada uno de los componentes tienen un valor mínimo de resistencia de forma interna. Este valor de resistencia interna es el que está fabricado por un conductor, ¿sí? De forma interna para que pueda hacer la circulación de corriente. Y siempre va a existir una mínima corriente que va a circular a través de ellos y a través de esa resistencia interna, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo bien básico. Si ustedes tienen un televisor en casa, estoy segura que por lo menos debe haber un televisor en casa, se van a fijar en la parte de características técnicas y van a encontrar, digamos, un valor en ohmios, ¿sí? En ohmios. No necesariamente dice resistencia interna, simplemente puede estar ahí, al lado de la potencia de su aparato, ¿no? Y ese valor, chicos, que ven ahí en ohmios es la resistencia interna que tiene su equipo. Está alrededor, qué sé yo, de 50 ohmios, de 10 ohmios. O sea, dependiendo del equipo que nosotros tengamos, mayormente en los televisores es de 50 ohmios, ¿sí? Entonces, a ver, van a hacer esa prueba, se van a fijar en sus aparatos y se van a dar cuenta de lo que les estoy indicando, ¿no? Y no necesariamente solo los televisores, la mayoría de los equipos electrónicos tienen ese valor como tal, ¿no? Muchos lo colocan y en algunos casos están en otros sitios también. A veces, como la mayoría de los equipos que tenemos hoy en día son tienen un material cubierto de plástico, entonces a veces está en el mismo plástico y por eso no lo podemos notar fácilmente. A veces están en las etiquetas, ¿sí? Donde se encuentran las características técnicas, ¿ya? O muchas veces también están en los manuales cuando nosotros compramos un equipo, entonces ahí nos dan un manual con las características técnicas, los cuidados del equipo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces a veces también están dentro de los manuales. Entonces, si nosotros ponemos un poquito de curiosidad a todo lo que les estoy indicando, se van a dar cuenta que todos y cada uno de los equipos electrónicos siempre van a tener una resistencia interna, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede con el diodo? El diodo es aquel componente que tiene una resistencia, por así decirlo, prácticamente nula. ¿Sí? Por eso la circulación de corriente que nosotros vamos a tener a través de este componente va a ser la máxima posible. Para eso necesitamos lo que les había indicado, un voltaje de arranque. Ese voltaje de arranque mínimamente tiene que ser de 0.7 voltios. Acuérdense siempre de este valor. Ya se van a dar cuenta más adelante en el siguiente capítulo que son transistores, que es muy importante tener como referencia este dato. Luego también podemos hablar de lo que se llama conducción de polarización inversa. Entonces, ustedes si se dan cuenta en este gráfico, ¿sí? Nosotros al tener un valor de voltaje así como es positivo, también puede llegar a ser negativo. ¿A qué nos referimos? O sea, cuando nosotros conectamos de forma inversa, no significa que no exista voltaje. La fuente de alimentación está ahí, como hemos visto acá, ¿no es cierto? A ver. Ahí les muestro nuevamente. Acá está la fuente de alimentación. Nos está dotando de 5 voltios, pero
lo que está pasando, ¿sí? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, mi multímetro, a ver, vamos a poner el voltímetro, aquí, para que se den cuenta. Fíjense, está circulando los 5 voltios, ¿no es cierto? La fuente me está dando los 5 voltios, pero lo que está sucediendo es que la corriente es cero y también el resto del circuito, ¿sí? En lo que es el voltaje, va a ser cero. ¿Por qué? Porque el diodo está en forma inversa. ¿Sí? Está polarizado en forma inversa, pero eso no significa que no exista una fuente de alimentación. La fuente de alimentación está ahí, existe, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Vamos a ver. Cuando nosotros enviamos lo que es la fuente de tensión, ¿sí? Y lo colocamos en forma invertida, entonces eso significa que nuestro componente puede estar eh, activado de esta manera, ¿sí? Por cierto tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? En el punto en el cual el voltaje sigue circulando, ustedes también saben que cuando está existiendo lo que es el voltaje, también existe lo que es la corriente, pero la corriente va a ser prácticamente nula en ese punto. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestro componente, ¿sí? Tiene un valor máximo en el cual puede llegar a circular lo que es tanto la tensión como lo que es la corriente. Esto se debe a las características que tienen todos y cada uno de los componentes. Y cuando nosotros hablamos de región de conducción de polarización inversa, se refiere hasta cuánto puede llegar a soportar lo que es nuestro diodo, ¿sí? Por eso es que en este punto, ¿sí? En este punto, la corriente cae en forma negativa. Sí, si ustedes se fijan, entonces el voltaje, si bien es prácticamente el valor de máximo que tenemos, ¿no es cierto?, en el eje X, en el lado negativo, entonces la corriente sigue siendo nula, ¿sí? Y llega un punto en el que el valor de la corriente cae en forma negativa. Ahora, tenemos también algunos componentes especiales que se denominan de diferente manera. En este caso es el diodo Zener, que además de funcionar como diodo, funciona como regulador de tensión. Entonces, eso vamos a hablarlo más adelante, ¿ya? Pero esta parte conceptual es bien importante y esta es la gráfica que es típica de los diodos comunes, ¿no es cierto? De un diodo genérico, esta es la curva que nosotros manejamos. A ver, dentro de lo que es las características de tensión y corriente de cualquier diodo, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llama hojas técnicas, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer una pequeña demostración, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña demostración. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar lo que es un diodo común. A ver, lo vamos a poner en el buscador. Ya, ándeme un segundito. Muy bien. A ver, les voy a compartir mi buscador. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos lo que les decía, ¿no? Mis disculpas, era 1N. Con 1N teníamos que buscar. En realidad, aquí hay diferentes tipos de diodos, ¿sí? Y de acuerdo al código que nosotros tengamos, entonces podemos ir viendo las características técnicas. Si ustedes se fijan acá físicamente, este es un diodo, ¿ya? Mayormente es de color negro y tiene una franja de color plateada. Esa franja de color plateada representa a lo que es la parte negativa del diodo como tal, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que queremos lograr con esta parte? Nosotros cuando tenemos en el buscador, ¿sí? Lo que nosotros le vamos a poner el datasheet, ¿sí? O lo que se llama hoja de referencia. Aquí había estado, entonces vamos a poner ahí datasheet. Entonces, cuando ponemos esto en el buscador como datasheet, entonces automáticamente nos aparecen una serie de páginas
Y las que nosotros vamos a considerar o vamos a tomar en cuenta son las que se encuentran en lo que es en PDF. ¿Esto por qué? Porque nos va a dar las características directas en formato PDF. Yo les recomiendo esta página que se llama www.alldatasheet.es, que nos va a dar mayormente las características de los diodos que nosotros necesitamos en español, si es que las hubiera, o caso contrario, en inglés mayormente, ¿no? Entonces es dependiendo de cómo nosotros hagamos la búsqueda para encontrar. Ah, por si acaso, este All Data Sheet, por si acaso hay una aplicación móvil en la que ustedes también pueden instalarse en su teléfono y pueden buscar cualquier componente. Lo malo, chicos, eso le digo lo malo porque no siempre tenemos conexión a Internet, es que esa aplicación necesita el uso de Internet, pero les resulta mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ustedes acá le ponen en el buscador qué componente necesitan y directamente les va a mostrar lo que es las hojas de datos como tal, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a descargar para mostrarles y lo que nos va a aparecer es esta hoja. Fíjense ustedes, ¿sí? ¿Qué significa? A ver, vamos a aprender a leer lo que es una hoja de datos. Una hoja de datos tiene las siguientes características. Por ejemplo, tiene lo que es, uno, el código como tal de los componentes. Todos y cada uno de los componentes necesitan tener un código, ¿sí? Para que ustedes vayan a la tienda y le digan, ah, ya, disculpen, tiene este diodo, entonces les voy a decir cuál es el código del diodo, así como el valor de la resistencia, ¿no? Cuando ustedes van a la tienda le preguntan si tiene un cierto tipo valor de resistencia y el vendedor les dirá si tengo, no tengo o qué características más necesitan, ¿no es cierto? En algunos casos les dirá de qué valor quieres, de medio watt, de cuarto watt, de un watt, etcétera, ¿no? Entonces ya les van dando algunas características propias del componente de acuerdo al circuito que ustedes vayan a realizar, ¿no? Entonces eso es bien importante. Ahora, acá si ustedes se fijan, tenemos lo que es la simbología de nuestro diodito. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, dice 1N4001, 1N4007. Significa que las características de este diodo de 1N4001 son las mismas, ¿sí? Desde 4001 hasta 4007. O sea, si yo le digo al vendedor, deme un diodo de 4001, entonces 1N4001, entonces puede ser que el de la tienda les diga, no, no tengo el 4001, pero tengo el 4000, el 1N4005. Entonces, ustedes la van a pensar dos veces seguramente porque no es el mismo valor, pero acá nos dice las características técnicas que el 4001 y el 4007 son lo mismo. Entonces, tú tranquilamente puedes comprar cualquiera de estos componentes, ¿no? Desde el 4001 hasta el 4007. Eso es lo que significa. Acá dice, por ejemplo, 1.0A significa que maneja un valor de 1 amperio, ¿sí? Normalmente, típicamente maneja 1 amperio este diodo. Luego, acá tenemos las características físicas, como habíamos visto en la fotografía, ¿no es cierto? Tenemos dos terminales, ¿sí? Dos terminales. Tenemos el componente que tiene una franja a un costado, ¿sí? Y las dimensiones acá nos indican, ¿no? Las dimensiones mínimas y máximas. Pero ustedes dirán, ¿para qué me sirve estas dimensiones? Es que cuando ustedes, por ejemplo, hacen un diseño de quemado de placa, necesitan, digamos, las dimensiones estándar de los componentes como tal. Obviamente que en los softwares nos ayudan bastante esta parte y nosotros no tenemos que hacer las mediciones detalladas, pero sí es importante saber el tamaño de nuestro componente, porque qué tal si tenemos un componente más grande, entonces el diseño vamos a tener que hacer algunas modificaciones, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, entonces acá nos da, ¿no es cierto?, en la ficha técnica, cuáles son las medidas estándar de los componentes que nosotros vayamos a utilizar.
Aquí nos dan algunas características, ¿no es cierto? Pero mayormente están en inglés. Si ustedes pueden encontrar en español, estaría genial. Hay algunas páginas en español. En este caso, a mí me mandó a una página en inglés. Entonces vamos a ver algunas características tal como están, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta parte, entonces podemos ver algunas características. Sí, y esta es la que más nos interesa, ¿no? Los rangos y características eléctricas de nuestro componente, ¿no? Dice máximos rangos y características eléctricas, ¿ya? Entonces nos dice a una temperatura típica de 25 grados centígrados, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir viendo. Esta temperatura, por ejemplo, es a la cual se ha diseñado este componente, ¿sí? Se ha diseñado el componente como tal. Eh, Nosotros nos vamos a evitar de ecuaciones diferenciales, nos vamos a evitar de utilizar algunas derivadas que normalmente se utilizan en ejercicios de complejidad para lo que es el diseño de este componente. Ya a nosotros simplemente nos va a interesar la parte del terminado, del acabado final de nuestro componente como tal. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Y cuáles son las características eléctricas que se tiene. Acá las personas que han hecho la fabricación de este componente, entonces ya se han tomado esa molestia, ¿no? De realizar los cálculos, de realizar, digamos, las pruebas necesarias para ver si está funcionando de forma correcta el componente, ¿no es cierto? Entonces nosotros simplemente nos vamos a basar en esta tablita que nos muestra para ver cuáles son las características que nos sirven de este componente. Por ejemplo, dice, ¿no es cierto? Que este componente funciona alrededor de 60 Hz. Si ustedes se dan cuenta, no es lo que les he hablado en una clase anterior, ¿sí? Les hemos hablado de la parte de frecuencia, ¿no? Inclusive les he preguntado a ustedes en qué frecuencias nosotros normalmente trabajamos, inclusive en sus cargadores, ustedes se han fijado este dato, ¿no? De la frecuencia. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros en nuestros domicilios vamos a poder utilizar esas corrientes y tensiones eléctricas, ¿sí? A lo que son los 60 Hz. Entonces, tranquilamente nuestro componente va a funcionar, ¿no? Entonces, también nos dice que la parte de el componente como tal, ¿sí? En este caso sería el 1N 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006 y 4007, ¿sí? Tienen características similares, pero de acuerdo a la numeración que nosotros vayamos a utilizar, van teniendo pequeñas diferencias uno con el otro. Ustedes mismos pueden ver aquí en la tabla, hay elementos genéricos y hay elementos que son individuales, ¿no? Entonces, esta parte lo vamos a ver juntamente con lo que es el documento. A ver, fíjense acá. Algunas características comerciales, que son las que tenemos en nuestra tablita. La corriente máxima directa, ¿sí? Puede estar con esta notación IF max o IFM, ¿ya? DC forward current. Entonces, esto se refiere a la corriente directa, ¿no es cierto? La corriente continua que puede pasar a través del diodo sin que sufra ningún tipo de daño. ¿Eso a qué se refiere? Ustedes se recordarán, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando dejan, por ejemplo, demasiado tiempo conectado un aparato, llega a calentarse. Y cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, a ver, pongámosle el caso de la computadora. Su computadora está así días prendido sin que se apague ni un solo instante. Entonces seguramente ustedes van a encontrar uno de dos. O bien su computadora está demasiado caliente si no tiene una muy buena refrigeración. O caso contrario, van a encontrar un equipo ya dañado. ¿Por qué? Por el tiempo en el cual se está encontrando prendido y ustedes no están haciendo ningún tipo de uso del equipo como tal, ¿no es cierto? Entonces se está esforzando demasiado el equipo, ¿sí?
por un tiempo límite. Y peor todavía si dejan activado algún juego, ¿no? Y en algún momento les ha debido pasar, especialmente aquellos que les gusta la parte de juegos en computadora. Se deben dar cuenta que cuando utilizan un juego, digámoslo así, de alta gama, el equipo empieza a calentarse más, ¿no? Más de lo normal que cuando ustedes solamente están utilizando para la parte de documentos. O caso contrario, cuando ustedes están mirando, qué sé yo, 10 páginas al mismo tiempo y varios videos. Entonces también el equipo comienza a calentarse un poco más de lo normal y también consume más batería, ¿sí? Más batería de lo acostumbrado. Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Hasta cuánto nuestro equipo puede llegar a tolerar, ¿sí? Lo que es la corriente, ¿sí? ¿Cuánto de corriente yo le puedo proporcionar a este componente para que funcione sin dañarse? Luego tenemos la pared de corriente de pico transitoria, ¿sí? En la que también se especifica el tiempo que dura el pico. Es decir, este componente funciona tanto con tensiones continuas como con tensiones alternas. No se olviden ustedes que en el anterior tema hemos visto la parte de señales y hemos visto señales, cuáles son las señales de tipo pico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es el valor máximo del pico que nosotros vamos a utilizar en ese componente? A eso se refiere. También tenemos lo que es corriente de pico repetitivo, en la que se especifica la frecuencia máxima del pico, ¿sí? Es decir, con qué frecuencia nosotros podemos llegar a obtener ese valor pico. Luego tenemos la tensión de ruptura en polarización inversa, ¿sí? Está igual con ese nombre, B labial B, BB. Luego tenemos el PIB, que es el Peak Inverse Voltage. Entonces, en este caso es la tensión a la que se produce la parte de ruptura por avalancha. Este es un fenómeno, la ruptura por avalancha se da mayormente en los diodos Zener, ¿ya? Y no así tanto en lo que son los diodos de silicio. Vamos a hablar igual también de esa partecita enseguida para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Tenemos la tensión máxima de trabajo en inversa, ¿sí? Que es decir, hasta cuánto el fabricante recomienda no sobrepasar en una operación de inversa segura. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú conectas lo que es un diodo en polarización inversa, va a funcionar, ¿no es cierto? Va a estar ahí, va a estar con su corriente, va a estar mostrando lo que es el voltaje, pero si tú te vas a dar cuenta, en un determinado tiempo, ese componente va a empezar a calentar y va a empezar a calentar de forma, eh, digamos, a temperaturas bastante altas. Entonces, esto significa que nosotros, para el uso de nuestro diodo, no podemos mantenerlo todo el tiempo conectado en polarización inversa. Tiene un tiempo máximo, ¿sí? Que es recomendado para la conexión del mismo. O al mismo tiempo, lo que es recomendable la tensión, ¿sí? No es lo mismo poner, por ejemplo, unos 5 voltios a un diodo que poner 100 voltios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos también una tensión máxima para trabajar en polarización inversa. Entonces, eso también está dentro de las características técnicas. Luego tenemos la corriente en inversa. ¿Hasta cuánto normalmente se puede tener, ¿sí? Un valor de corriente de acuerdo al uso de una tensión inversa también, ¿no? También tenemos lo que es la caída de tensión, ¿sí? En polarización directa, PD significa polarización directa, que es normalmente 0.7 voltios, pero este valor, chicos, no siempre se cumple, ¿ya? Es un valor teórico, un valor ideal. A veces arranca entre los 0.6 y los 0.8, perdón, sí, exacto, 0.6 y 0.8 voltios. O sea, está dentro de ese rango lo que en este caso, nuestro diodo
arranca, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver. A ver, ¿cómo vamos a hacer la verificación correspondiente a aquello? Entonces, a ver, vamos a cambiar la posición de nuestro diodo. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo en polarización directa. Ahí estamos. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a medir la tensión, pero solamente en el diodo, ¿sí? Entonces vamos a poner un voltímetro. Ok, lo vamos a cambiar de posición. Ahí para que se vea mucho mejor. A ver, vamos a voltear esto. Ahí. Listo. A ver, vamos a hacer correr, a ver qué pasa. Fíjense, en el diodo, ¿cuánto está marcando? ¿Cuánto está marcando, chicos? A ver, díganme. ¿Cuánto es el valor del voltaje del diodo? Fíjense en pantalla. 0,73. 0,73. Muy bien. En este caso se cumple, ¿no? Cuando nosotros utilizamos un diodo, ¿sí? Ya habíamos indicado que el voltaje de arranque mínimo es de 0,7. En este caso va a tener una pequeña variación que va desde 0,65 hasta 0,8 voltios, ¿sí? Ese valor puede ser una variante que nosotros podemos verlo en vivo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hagamos este circuito, ¿sí? Este circuito en lo que es nuestra parte física, nuestro Prodboard, ahí podemos hacer la medición y nos debería de igual mandar un valor de voltaje en ese rango, ¿no? Entre los 0,65 y los 0,8 voltios, ¿ya? Eso para que vean la parte práctica. Muy bien, entonces vamos a volver a lo que es nuestra hoja de datos, ¿sí? Eso, muy bien, chicos. En nuestra hoja de datos, si ustedes se fijan, dice, en este caso, este diodo rectificador tiene una corriente, ¿sí? Tiene una corriente de salida de 1 amperio. ¿Eso qué significa? Que nuestro componente soporta 1 amperio, ¿sí? 1 amperio para la salida del circuito. Y esto dice a una temperatura alrededor de 75 grados centígrados. O sea, normalmente hasta esa temperatura puede llegar nuestro componente, ¿sí? Eso nos indica. Luego también tenemos, en este caso, lo que habíamos hablado, ¿sí? La corriente, que es la corriente IFSM, que puede llegar hasta los 30 amperios. Bueno, en el caso de esta corriente puede ser máximo en un tiempo de 8,3 milisegundos alrededor. O sea, hasta ese punto puede llegar, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de corriente. Ahora, en cuanto a lo que es la parte de voltaje, tomando en cuenta que la corriente está en 1 amperio, ¿sí? Igual, tendría que ser 1 voltio, ¿sí? Ese es el valor del voltaje, por lo menos para que nosotros podamos utilizar hasta 1 amperio. Ya, digámoslo así, es un voltaje mínimo que nosotros podemos llegar a utilizar. También dentro de la parte de lo que es la corriente como tal, ¿sí? La corriente como tal, en la temperatura típica de 25 grados, ¿sí? Hasta una temperatura máxima de 100 grados es que podemos ver el valor de la corriente IRM, que es de 5
de 5 microamperios hasta 50 microamperios, ¿ya? Estos son los valores que se manejan también de forma típica. Luego también acá, sí, acá tenemos también un valor de la resistencia térmica que tenemos dentro de nuestro componente que se maneja entre 50 grados por cada watt, ¿ya? 50 grados por cada watt. Y la temperatura de operación, ¿sí? La temperatura en la cual nosotros podemos utilizar este componente es de menos 65 grados hasta 125 grados máximo. Es decir, si nosotros sobrepasamos estas dos temperaturas, entonces nuestro componente ya no va a funcionar, ¿ya? Pero esto no se refiere a la temperatura del ambiente, sino se refiere a la temperatura interna de nuestro componente. ¿Qué tal, digamos, si nosotros dejamos conectados nuestros aparatos en bastante tiempo, ¿sí? Y la temperatura va subiendo y va subiendo y va a llegar un momento, en algún momento a ustedes les ha debido pasar, ¿no? Cuando alguien hace una mala conexión y ven una chispa grande y tal vez inclusive en algunos componentes levanta humo. ¿Sí? Levanta humo. ¿Y eso qué significa? Que la temperatura ha sobrepasado la normal o la típica de ese componente y bueno, pues se ha fundido por dentro, ¿no? Entonces, lo que sucede. También, ¿no es cierto? Estas características se pueden replegar no solamente en el diodo, sino en otros tipos de componentes donde nosotros tenemos esta parte de la tabla. Aquí había un detalle, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los componentes 1N4001 a 1N4007? Específicamente es el valor del voltaje que se tiene de tipo DC, ¿sí? El voltaje se puede manejar, por ejemplo, en 1N4001 de 50 voltios y en 1N4007 se puede manejar hasta 1000 voltios. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el valor del voltaje que nosotros podemos manejar y en este caso el voltaje de tipo RMS, ¿sí? Igual en cada uno de estos componentes. Puede llegar desde 35 voltios en 1N4001 hasta 700 voltios en 1N4007. Esa es la diferencia, chicos, para que lo tomen en cuenta dentro de sus características técnicas. Ahora también acá nosotros tenemos unas gráficas y las gráficas igual nos indican algunas referencias para que nosotros podamos hacer algunos diseños de acuerdo al uso de nuestro componente. ¿Sí? Aquí dice la temperatura ambiente. En uso de temperatura ambiente, este es el valor de la corriente, ¿ya? Bueno, acá, por ejemplo, la temperatura ambiente se considera alrededor de unos 25 grados, pero en este caso nos está indicando cómo funciona la corriente en lo que es la temperatura. Si ustedes se fijan, aquí está con valor de 1 amperio. 1 amperio se mantiene alrededor de los 75 grados, ¿no es cierto? Hasta los 75 grados. Sobrepasa esos 75 grados, el valor de la corriente va disminuyendo hasta caer en cero, ¿sí? Eso significa. Es decir, si nosotros excedemos la temperatura, entonces de a poco va a empezar a bajar el valor de la corriente hasta llegar al punto que va a ser cero. Entonces, esto no significa que el componente está mal, ¿no? Simplemente son las características que tiene el componente como tal para funcionar en cualquier equipo. Lo mismo sucede acá, ¿no? El valor de la corriente versus el voltaje. Y aquí tenemos la curva característica. Igual, nos dejamos guiar en el valor por amperios versus voltaje, ¿sí? Y aquí tenemos igual el valor de la corriente, ¿sí? Versus lo que es, en este caso, la frecuencia, ¿no? De los 60 Hz que nosotros tenemos. Y aquí tenemos varias gráficas. Ahora también, estas son algunas recomendaciones que nosotros tenemos, que ustedes se fijan que nuestro componente igual podemos utilizarlo en forma física, ¿sí? En diferentes posiciones, pero siempre y cuando el doblez no sobrepase, digámoslo así, la elasticidad de sus terminales.
Porque cuando nosotros, por ejemplo, lo doblamos demasiado el componente, en algunos casos podemos llegar a tener una ruptura. Y si tenemos una ruptura en una de las terminales, entonces posiblemente no vamos a tener una buena conexión, ¿no? Entonces simplemente eso para tomarlo en cuenta. Bueno, eso sería en cuanto a lo que son las características técnicas de este componente como tal. Así como hemos visto, chicos, lo que es de un diodo, ¿sí? De la misma manera se puede ir viendo de cualquier componente, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, en algún momento no saben para qué se usa un componente con un código cualquiera, entonces simplemente agarran el componente, ven el código y hacen la prueba con el buscador, ¿sí? En Google, poniendo solamente el nombre y les va a aparecer una serie de páginas y ustedes eligen cuáles son las páginas o directamente le ponen datasheet y lo ponen el nombre del componente como tal, ¿ya? Eso es, jóvenes, para darnos cuenta de esta parte. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta sección, ¿sí? Y aquí ustedes se van a dar cuenta de algo bien importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos de los modelos del diodo como tal. Esta parte, esta sección es matemática química. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes modelos en la parte de fabricación, pero al mismo tiempo vamos a tener unas ecuaciones que tenemos que resolverlas para lo que es el diseño de nuestro componente como tal. Para eso se toma en cuenta la parte de señales continuas de frecuencia baja, ¿sí? Donde n es el valor ideal, ¿sí? Que se utiliza para las dimensiones del diodo. El material semiconductor para la corriente directa es IS. BT es el potencial térmico del diodo como tal, ¿no? Con esto utilizamos lo que es, por ejemplo, la constante de Boltzmann, ¿sí? Y el valor de la carga, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos acá como característico. Y a través de esto se van realizando diferentes tipos de prueba, donde al finalizar obtenemos que la temperatura dada es típicamente de 25 grados. Y si ustedes se han fijado en las hojas técnicas, normalmente nos manejan esas temperaturas, ¿no es cierto? En diferentes lugares hemos visto que se maneja una temperatura ambiente de 25 grados. Esto se supone porque ya les había indicado anteriormente, se tienen varias ecuaciones para lo que es la fabricación de nuestro componente como tal. Entonces, nosotros simplemente vamos a tomar la referencia para el uso directo, ¿sí? Y el uso también de las corrientes que nosotros tenemos está enmarcado entre lo que es el 1 miliamperio hasta 1 amperio de forma típica. Y las tensiones dadas van a ser desde 0.6 voltios, ¿sí? Hasta 0.77 voltios, normalmente dado. En algunos textos, como ya les había dicho, esto puede llegar inclusive hasta los 0.8 voltios, ¿ya? Y si nosotros consideramos solamente un decimal, se van a dar cuenta que este valor corresponde a 0.8 voltios, ¿ya? Entonces, eh, estos dos valores son válidos de acuerdo al uso que nosotros le vayamos a dar y de acuerdo a la medición también que obtengamos en nuestro diodo como tal. Ahora fíjense acá, nosotros tenemos la parte del uso en el cual nosotros vamos a utilizar. ¿A qué se refiere? Cuando existe conducción y cuando existe corte. Es decir, que si se encuentra en polarización directa o si se encuentra en polarización inversa. ¿A qué se refiere? Si nosotros tenemos un voltaje, ¿sí? Tenemos un voltaje de encendido, es decir, del voltaje de arranque, que se llama también B-on. Entonces, ¿qué significa? Que la condición para que este diodo funcione es que la corriente debería ser mayor que cero, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos hablar de lo que es una polarización directa. Y cuando existe corte, hablamos de lo que existe, de que existe, por ejemplo,
una corriente nula, es decir, que no existe circulación de corriente, y el voltaje, ¿sí? Pese a que existe voltaje, este voltaje de la batería debería de ser mayor a lo que es, o mejor dicho, menor a lo que es el voltaje de arranque. Es decir, que en este caso no va a existir circulación de voltaje ni de corriente, pese a tener una fuente de alimentación, como lo que hemos visto en el ejemplo en Proteus. Aquí está, ¿no? De forma más clarita. Off, corte, on, conducción. Facilito de darnos cuenta. Y estas son las curvas típicas en las cuales lo utilizamos, ¿no? Y aquí es una aplicación, ¿sí? Una aplicación que se utiliza para señales pequeñas, ¿ya? Donde nosotros normalmente podemos utilizar corrientes directas o corrientes inversas. Entonces, hablamos de lo que es corriente directa cuando hacemos esta conexión, que ya lo habíamos hecho anteriormente. Aquí están las formulaciones matemáticas, ¿sí? Que nosotros directamente no lo vamos a ver como ecuaciones, simplemente lo vamos a ver como un modelo matemático que se está aplicando a nuestro componente como tal. Muy bien, ahí tenemos, ¿no es cierto? Este dato también es bien importante, que se llama la aproximación de Shockley, ¿ya? Donde nos dice que el valor de la resistencia, ¿sí? La resistencia en ohmios es alrededor de 0.025 voltios sobre la corriente en amperios, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? En función a este valor es lo que les había estado hablando de las resistencias internas, ¿ya? Se hace un cálculo promedio y ese valor llega a ser nuestro valor de resistencia interna que tenemos nosotros en los diferentes equipos, en este caso en el diodo. Muy bien, entonces, bueno, hasta acá vamos a ir viendo esta parte teórica. Yo sé que es un poquito pesado. Ahora les pregunto, chicos, ¿quieren hacer un pequeño descansito o quieren continuar con la parte seguida y después al finalizar, antes de finalizar la clase, entonces se les da el descansito que corresponde para no cansarlos demasiado? ¿Qué hacemos? ¿Tomamos un descansito, chicos? ¿O quieren continuar con la clase y antes de terminarla, entonces se les da un pequeño plazo? Muy bien, ya. Entonces nos daremos un tiempito de descanso. Yo sé que es un poquito pesado tanta teoría. Nos vamos a dar unos 15 minutitos más que suficiente. Estamos a 10:05. Estaríamos a 10:20 para la continuación de la segunda parte. Si es que tienen sus multímetros, chicos, entonces alístenlos. Les voy a ir indicando en la segunda parte cómo utilizar el multímetro para la parte de medición de diodos. Ahora, si alguien tiene también lo que son los diodos LED, tal vez eh, en algún equipo o en algún qué sé yo, aunque sea a la vista, entonces igual alístenlo para que podamos ver su funcionamiento. Y si no lo tienen, no se preocupen, simplemente tengan el multímetro a mano para que vayamos viendo cómo funciona esta sección, ¿ya? Entonces, nos vemos a las 10:20. Muy bien. En este caso, por ejemplo, jóvenes, quiero que observen este componente, ¿no? Este componente en realidad es el diodo, lo que habíamos visto en lo que es la parte de fotografías, para que ustedes lo vayan conociendo, ¿no? Yo sé que no se ve eh, demasiado claro en este caso la parte de la franja. Aquí tenemos una franja, ya les había indicado, color blanca, que podríamos considerar la parte negativa de nuestro diodo, ¿no? Entonces, acá tenemos las dos terminales como tal. Este está un poquito usado. Entonces, nosotros también en el momento de utilizar para la parte de nuestro circuito, normalmente utilizamos esta posición y lo insertamos en nuestro breadboard, ¿no es cierto? Ese es uno de los tipos de diodo que nosotros tenemos, el típico, el 1N4007, que es el más utilizado.
Luego también tenemos otro tipo de diodo. Este es, por ejemplo, no sé si lo pueden ver. Este es de color naranja y tiene una franja color negra. Este es otro tipo de diodo. Este se denomina diodo Zener, ¿sí? Que también puede actuar como regulador de voltaje. Ya, normalmente esto se utiliza en polarización directa como un diodo de silicio normal y en polarización inversa lo utilizamos como si fuera un regulador de voltaje. Y si ustedes se han fijado en sus fuentes de alimentación, que en este caso serían sus cargadores, han debido ver también que tienen este componente, ¿sí? Este es el diodo Zener. Luego tenemos, seguramente estos ustedes los conocen bastante bien, son los diodos LED, ¿sí? Vienen de diferentes colores y de acuerdo al color que nosotros vayamos teniendo, entonces marcan una determinada intensidad tanto de corriente como de voltaje, ¿no? Entonces, de acuerdo al color, ¿sí? Estos diodos LED van mostrando diferentes características en cuanto a lo que es el voltaje, ¿no? Entonces, por eso también en algún caso, si ustedes han utilizado los diodos LED con los carritos de juguete, pueden haber utilizado tal vez en qué sé yo, en otros tipos de componentes los han debido visualizar. Entonces se han debido dar cuenta que de acuerdo al color, entonces la intensidad de luz puede ser mayor o menor, ¿no es cierto? Entonces, a ver, acá también lo que les quería mostrar es esto, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es eh, para nosotros es el multímetro, ¿no es cierto? Este ya le conocemos. Este es otro tipo de medidor para componentes, ¿sí? Es un testeador bastante sencillito. Ustedes mismos saben que hoy en día podemos encontrar diferentes herramientas en el mercado. Entonces, esta es una de aquellas. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera, ¿no? Entonces ahí hacemos el encendido, ¿sí? Y ahí nos muestra, ¿no? Entonces un signo de interrogación, ¿por qué? Porque no tengo ningún componente para medir. ¿Y cómo se mide en este caso? Lo que nosotros tenemos acá es una sección con diferentes orificios, ¿sí? Colocamos dentro de los orificios el componente para ver la parte de características. A ver, vamos a utilizar, por ejemplo, mi diodo de silicio. Voy a utilizarlo. ¿Sí? Voy a insertar en los orificios que tengo. Ya, ahí está. Y nuevamente voy a pulsar el botón de encendido. Y ahí, si ustedes se fijan, voy a tratar de acercarlo más a la pantalla. Ahí está, ¿no? Para que no tenga brillo. Si ustedes se fijan, ahí me muestra cuál es el diodo, ¿sí? En sus terminales de ánodo y cátodo, de acuerdo a la conexión que yo realicé. Ahora vamos a ver el caso contrario. En este caso estaba en esa posición, ¿sí? Ahora vamos a cambiar de otra posición, lo vamos a cambiar de forma inversa y vamos a ver si nos muestra de la misma manera la conexión en el ánodo y el cátodo. Si ustedes se fijan, la conexión, ¿sí? La conexión ha afectado a la posición del diodo, ¿no? En tanto en el cátodo y el ánodo. Entonces, si lo invertimos, entonces las posiciones de las mismas terminales también se van a invertir. Ahora acá también, bueno, estas letras no se ven muy bien, pero nos muestra, por ejemplo, la parte del voltaje que está circulando por nuestro diodo, ¿sí? Y también nos muestra el valor de la capacitancia interna que nosotros tenemos en lo que es nuestro diodo, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro diodo está funcionando con 0.6, 0.65 voltios, ¿ya? 0.65, a ver, para tenerlo de la parte más visual, les voy a mandar una captura, ¿sí? Una captura para que ustedes lo puedan visualizar de mejor manera. Ahora, lo que les quería mostrar, a ver, espérenme un segundito.
Claro que sí. Les voy a mandar una fotito para que se pueda ver mejor. A ver, denme un ratito. Vamos a tener video. A ver, en este instante les voy a mandar al WhatsApp la foto de lo que es la medición que se está realizando con con este medidor de componentes que les he indicado para que ustedes también vean, ¿sí?, de forma más nítida cómo funciona. Y se los voy a mostrar en pantalla también para que no se vaya perdiendo esta parte. A ver, les voy a compartir. Denme un segundito. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está, ¿no? Entonces, acá yo creo que se ve mucho mejor, ¿sí? Este es mi diodo, ¿sí? Si ustedes se fijan, las terminales que yo he colocado están en terminal tanto positiva como negativa. Y acá me muestra también la posición de mi diodo en forma de símbolo. Y si ustedes se fijan, aquí dice voltaje, ¿ya? Esta V no se nota muy bien, pero es el voltaje que se maneja, ¿sí? En este caso, el diodo dice que está manejando 652 milivoltios. Entonces, si nosotros hacemos la conversión a voltaje, va a ser 0.65 voltios, ¿sí? El valor que yo les había indicado de forma física. Y también nos da una opción, ¿sí?, de forma directa, que es la capacitancia, que está en forma interna de este componente, que dice que son 14 picofaradios, ¿ya? Entonces, a nosotros más que todo nos interesa este dato para saber cuánto es el valor de, en este caso, del voltaje del diodo que nosotros normalmente manejamos. Ahora vamos a hacer un cambio en cuanto a lo que es el componente, ¿ya? Vamos a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Ahora vámonos nuevamente a la parte de video para que ustedes visualicen. Aquí está, ¿no? Aquí está, por ejemplo, lo que es nuestro diodo LED. Igual lo voy a encender de igual manera. Les voy a mandar lo que es la parte de foto en este momento para que ustedes igual lo puedan visualizar y podemos analizar esa parte, ¿no? Entonces, a ver, denme un segundito. De la misma manera vamos a mandar la parte de foto, ¿sí? A ver, para que ustedes puedan verlo y también vamos a ir analizando esa información. Y está, ¿no? Entonces igual vamos a compartir. La pantalla. Ahora sí, fíjense. Ahí tenemos lo que es el diodo, ¿sí? Que en este caso sería el valor del voltaje de este diodo que dice 2 voltios, ¿sí? Pero ustedes dirán, pero ¿y por qué 2 voltios si sigue siendo un diodo? Y hemos dicho que los diodos tienen un voltaje de 0.7 voltios para valor de arranque. Bueno, en este caso, jóvenes, lo que tenemos que considerar es que depende del tipo de diodo que nosotros vayamos a utilizar. Claro que sí, el diodo también lo podemos medir con multímetro. Solamente que yo les daba esta muestra para que ustedes puedan visualizar que el valor del voltaje que yo les había indicado de forma teórica se está cumpliendo, ¿no es cierto? Eso no lo podemos ver de forma directa con lo que es el multímetro, pero sí podemos hacer la medición con ese componente. A ver, enseguida, a ver, les voy a mostrar, ¿sí? Les voy a mostrar cómo nosotros podríamos hacer la medición con nuestro multímetro. A ver, igual vamos a volver a activar cámara. Y es justamente los que les quería mostrar en este instante. Fíjense, ahí tenemos nuestro multímetro, ¿no es cierto? Y lo que nosotros tenemos que irnos a fijar, en este caso, es el símbolo del diodo,
¿sí? El símbolo de diodo que está acá. Les voy a mandar igual la fotito que corresponde para que ustedes se puedan dar cuenta cómo tenemos que hacer la medición. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, siempre, ya les había indicado, verificar la conexión correcta, ¿sí? El rojo siempre tiene que estar en la simbología de voltaje y ohmios y el negro tiene que estar en con, que es el común, ¿sí? Siempre verifiquen eso, ¿ya? Si ustedes tienen más de 2 orificios para insertar sus chicotillos, entonces tienen que tener cuidado. Cuidado que le pongan en lo que es corriente. Si le ponen en corriente pueden llegar a dañar lo que es su fusible y van a tener que cambiarlo, ¿no ven? Pero si se cambia no hay ningún problema, solamente que tienen que pasar ese trabajo de ir a comprarlo, cambiarlo, etcétera, ¿no? Entonces igual les voy a ir indicando cómo tienen que cambiar en caso de que hagan algún daño a su multímetro, sí, a lo que es su fusible. De forma interna se puede hacer el cambio, no hay tampoco tanto problema, pero sí para que no tengan ese problema de quemar lo fusible, entonces vamos a tener siempre esa parte de precaución, ¿no? Muy bien, acá tenemos este símbolo que es el diodo, ¿ya? Vamos a hacer el encendido, ¿sí? Les voy a mandar la fotografía, no se preocupen, simplemente quiero que vean cómo se maneja lo que es mi multímetro, ¿ya? Eso tengo que manejarlo correctamente. Ahora, vamos a encenderlo en el encendido. Ustedes siempre se fijan, esta es la inicialización de mi multímetro. En el caso de ustedes, puede que sea un punto, puede que sea el mismo símbolo, puede que sea un punto y un cero. Depende de cada equipo cómo se inicializa en la pantalla. ¿Ya? Si de ustedes no tienen la misma simbología, entonces no pasa nada, ¿no? Pero la mayoría se inicializa de esta forma, así que tampoco no van a tener problema. Ahora, fíjense, en este caso, siempre tienen que ustedes fijarse la medición en la parte para ver si están verificando la polarización directa o la polarización inversa. Y cómo saber si mi componente está funcionando o no está funcionando. Fíjense lo que voy a hacer. En polarización directa, ¿sí? Polarización directa, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo, entonces, ¿qué voy a hacer? La línea blanca que significa negativo, lo tengo que colocar al chicotillo de color negro, ¿sí? Eso tengo que hacer. Y el otro lado lo tengo que colocar con el chicotillo de color rojo. Entonces estoy haciendo polarización directa. Ahí, si ustedes se fijan, me va a marcar un valor, ¿ya? Me va a marcar un valor. Ese valor, por si acaso, no necesariamente puede ser 0.6 o 0.8, puede ser cualquier dato, ¿ya? Lo importante es que marque un valor. Eso es lo importante. Ahora, fíjense, voy a sacarlo, entonces no marca nada. Lo pongo nuevamente, la conexión está marcando un valor. Ahora, voy a hacer la polarización inversa. ¿Qué significa? Que voy a cambiar las terminales. Lo voy a poner el positivo con el negativo y el negativo con el positivo. Fíjense en mi pantalla. No marca nada. ¿Eso qué significa? Que no está circulando la corriente. No está circulando. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que este componente está bien o está dañado? Entonces, por ejemplo, ustedes se han fijado que en el caso de la polarización directa, me marca un valor. Y en el caso de la polarización inversa, no me marca nada, ¿sí? Eso siempre tiene que ser así, ¿ya? En caso, por ejemplo, de que esté dañado el componente, ¿sí? Lo más probable es que el valor que les marca, ¿sí? En un inicio en polarización directa, les vuelva a marcar en polarización inversa, ¿sí? Les vuelva a marcar ya sea el mismo dato, ya sea otro dato, pero les va a marcar en ambos lados, ¿sí? Eso significa que mi componente está dañado. Cuando no está funcionando correctamente, entonces en ambos lados va a marcar algún valor, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta para el momento de realizar nuestra medición. Así vamos a saber si nuestro componente está funcionando o está fallando, ¿sí?
Si está dañado, entonces significa que me va a marcar en ambos lados. ¿Ya? Eso es para mi componente de diodo de silicio. Vamos a hacer la prueba con mi componente de diodo Zener. Este mi componente de diodo Zener, ¿sí? Funciona de la siguiente manera. Igual, ¿no? Si está en polarización directa, el lado negativo, ¿sí? El valor negrito que está ahí, el símbolo negro, me indica que es el lado negativo. Y el otro lado es el valor positivo. Igual me marca un valor. Si yo lo pongo de forma invertida, ¿sí? Entonces no me tendría que marcar nada, ¿sí? De la misma manera funcionan todos los diodos. Ahora vamos a hacer la prueba con mi diodo LED, ¿sí? Este es mi diodo LED. Acá lo que tenemos que observar bastante bien, ¿sí? Vamos a ver en forma física primero. Este diodo LED, si ustedes se fijan, tiene uno de los pines más cortitos que el otro, ¿sí? Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, uno de los pines es más largo y el otro es más corto. Eso se debe a que nosotros tenemos que hacer la identificación del lado positivo y del lado negativo, el ánodo o el cátodo, ¿no es cierto? Entonces, para ver esa parte, ¿sí? Aquí, en lo que es la parte interna de nuestro diodo, si ustedes se fijan en la cabecita, tenemos igual un extremo más corto y un extremo más largo. Entonces, para verificar esa medición, nosotros igual podemos utilizar nuestro multímetro para verificar cuál es el negativo y cuál es el positivo, o cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, ¿no es cierto? Entonces, agarramos y vamos a ver esto. ¿Qué va a suceder? Si se enciende, está en polarización directa. Si se mantiene apagado, es polarización inversa. A ver, vamos a hacer la prueba. Fíjense. ¿Se ve lo que está encendido, chicos? ¿Se ve? Y además que está marcando, ¿no es cierto? Está marcando un valor. Entonces significa que está polarizado de forma directa. Y que este valor que está, o este pin o esta terminal que está acá, es la negativa y esta terminal es la positiva. ¿Cómo nos damos normalmente cuenta de aquello? Es que los diodos LED, el pin más largo, generalmente siempre va a ser el positivo, ¿sí? Entonces, todos los LEDs que yo tenga y que tengan el pin más largo va a ser el lado positivo y el pin más corto va a ser el lado negativo. ¿Ya? Ya esta característica se repite en todos los diodos LED. ¿Ya? Fíjense, igual está un lado más corto que el otro. Muy bien, entonces eso es lo que nos tenemos que fijar. A ver, les voy a mandar enseguida una fotito para que ustedes también lo puedan visualizar de esa manera, ¿sí? Para que vean e identifiquen dónde tendría que estar ubicado lo que es el marcador para nuestro diodo. Ahí está, acabo de enviarles. Y también les voy a mandar una fotito con la respectiva medición, ¿ya? Con la respectiva medición. A ver, de esta sección, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Tal vez algún comentario. Nada, todo está bien. ¿Todo se entiende, jóvenes? Perdón. Ya. Muy bien. Entonces, en esta parte, chicos, lo que sí es bueno
aclarar es que cuando nosotros tenemos, a ver, vamos a encender video nuevamente. Cuando nosotros tenemos nuestros diodos LED, ¿sí? Como les había indicado, cada uno de estos diodos LED manejan un voltaje diferido. ¿A qué me refiero? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un juego de luces, tenemos una conexión con varios LED, se han debido dar cuenta de lo siguiente, que dependiendo del color, ¿sí? Puede llegar a brillar más o menos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el voltaje consumido en cada uno de estos componentes va a tener cierta diferencia, ¿no es cierto? Algo que también es importante que sepamos es que cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos una conexión con un diodo LED, siempre tenemos que colocar una resistencia a nuestro circuito. A ver, les voy a hacer una pequeña demostración antes de irnos. Tenemos que colocar sí o sí una resistencia, debido a que cuando nosotros no colocamos resistencia, chicos, es que podemos llegar a quemar nuestro diodo LED. Entonces, ¿cuál será la resistencia que nosotros podamos hacer en forma correcta con la conexión de nuestro diodo LED? Tenemos que fijarnos en que esta resistencia no sea demasiado alta ni demasiado baja. Para eso utilizamos lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Lo que es la ley de Ohm. Y de acuerdo a aquello, manejamos, por ejemplo, cuánto es el voltaje que utiliza nuestro diodo LED, ¿sí? Que está alrededor de entre 1 y 2 voltios. Y cuánto es el valor del voltaje de la fuente que estamos utilizando y cuánto va a ser, por ejemplo, el valor de la corriente. Con eso podemos encontrar el valor de lo que es la resistencia como tal, ¿no es cierto? Pero en esta parte, digámoslo así, para facilitarnos los cálculos, ¿sí? Podemos indicar que cuando nosotros utilizamos un diodo LED, que tengamos un valor aproximado entre 100 y 330 ohmios en valor de la resistencia, entonces nos va a caer bastante bien. Es decir, que no vamos a tener problemas en el momento de realizar nuestra conexión, ¿no es cierto? Pero no le pongan valores demasiado altos, por ejemplo, un K o 10K. ¿Por qué? Porque no se olviden que la corriente que va a circular en un circuito, ¿sí? Va a también tener cierta influencia en lo que es el circuito en forma general, ¿no es cierto? O sea, que el brillo que nosotros vamos a utilizar, entonces va a ser mucho menor en un circuito que tenga mayor resistencia que en uno que tenga una resistencia adecuada. Ya, entonces eso más que todo, tómenlo en cuenta. A ver, denme un segundito, les voy a mostrar cómo podríamos hacer nuestra conexión. Le voy a sacar una fotito porque se ve más nítido cuando le sacamos la foto de la cámara, ¿no es cierto? A ver, vamos a sacar una fotito. Les vamos a explicar en esta partecita, ¿ya? Y eso va a ser lo último. Después de eso, les voy a también dar una práctica para que ustedes lo hagan en casa, ¿sí? Y la siguiente semana vamos a completar el tema como tal. Ya, si ustedes se fijan acá, ¿sí? Tenemos el diodo LED y tenemos la conexión con la resistencia. La conexión igual se realiza en forma de serie con la fuente de alimentación, tal como lo que hemos hecho. A ver, vamos a compartir nuevamente la pantalla, pero en lo que es el Proteus, para que vayamos viendo esa sección. Aquí está, ¿no es cierto? Tenemos la fuente, tenemos lo que es el diodo y tenemos lo que es la resistencia. De esta manera vamos a hacer nuestra conexión como tal, ¿no es cierto? La parte positiva con el positivo del diodo y lo mismo va a corresponder con nuestro diodo LED. La parte negativa con lo que es la resistencia
que normalmente va a ir a tierra, y esta es la batería. Nuestra batería puede ser de 5 voltios o puede ser de un valor de 9 voltios, por ejemplo, ¿no? Entonces no vamos a dañar nuestro diodo LED si hacemos el manejo de ese valor de voltaje. Y igual, de la misma manera, nosotros no solamente podemos utilizar un diodo LED, podemos utilizar diodos en serie, ¿sí? Diodos en serie. Y estos diodos que vamos a utilizar en la parte de serie, entonces podemos también ver cuánto de resistencia necesitan para funcionar en caso de que se trate de diodos LED, ¿no es cierto? No se olviden que como consume cada uno de estos componentes 0.7 voltios o inclusive un poquito más en el caso de los diodos LED, entonces también va a necesitar, de acuerdo a ese dato, ¿sí? Utilizando lo que es la ley de Ohm, el valor de resistencia correspondiente. Si le ponemos un valor de resistencia muy alto, posiblemente no nos va a funcionar de forma correcta, ¿no? Entonces, la intensidad de luz que vamos a tener, entonces va a ser mucho menor. Entonces, a ver, fíjense acá, vamos a hacer una conexión en serie de 2 diodos y vamos a poner también lo que es un voltímetro. Y al igual que cualquier circuito en serie, ¿sí? El voltaje, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que suceder con el voltaje si yo conecto componentes en serie? ¿Será el mismo? ¿Se sumará? ¿Qué es lo que sucede? A ver, chicos, díganme. ¿Cuándo me tendría que mostrar en el voltaje acá? Aproximadamente. ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería mi voltaje aproximado? Si cada uno de estos diodos es de 0.7 voltios. Muy bien. José, ¿me vas a anotar tu nombre en el chat para que te anote como parte de participación también, ¿ya? Te voy a agregar un punto extra. Entonces, en este caso, a ver, haremos correr. Fíjense, 1.45. Y está en lo correcto, ¿no? Lo que nos decía su compañero. Entonces, si nosotros vamos a realizar una conexión en serie de los diodos, entonces el valor del voltaje en esos diodos también se va a ir sumando, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, tomaremos en cuenta también ese dato, ¿sí? Y de esa manera nosotros también ya tenemos una idea de cómo se utiliza en las conexiones en serie cuando tenemos diferentes diodos, ¿ya? Muy bien, eso sería, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta adicional, tal vez alguna inquietud que quisieran hacer en este momento para continuar con esto en la siguiente clase. La siguiente clase igual vamos a realizar diferentes em, actividades, mayormente del laboratorio. La siguiente vamos a hacer. Hoy día nos ha tocado un poquito de teoría porque necesitamos ver los conceptos. La siguiente clase va a ser mayormente práctica. Entonces, para esto vamos a necesitar algunos componentes que son los diodos. Ya les voy a anotar en el grupo qué componentes vamos a utilizar para la siguiente clase. Y también les voy a dar un pequeño trabajito que lo deberían de hacer en casa, ¿sí? Igual lo voy a subir a la plataforma. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, tal vez algo que quisieran hacer de comentario.